fortalece. Y como le decía recién, en este día vamos a tener el capítulo 48 desde el verso 1 al verso 8. Gloria a Dios. Si ya tiene su Biblia, vamos a estar leyendo. Capítulo 48, desde el verso 1, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, allí tiene un título, el capítulo, no sé si en su Biblia dice lo mismo, pero yo creo que sí. Dice, Dios reprende la infidelidad de Israel. Dice el verso 1, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. No, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran, en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo ya lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Bendito sea el Señor. Bueno, en este capítulo 48 vamos a tener unas cuantas divisiones. La primera división, nosotros tenemos que estudiar en estos 8 versículos, ¿verdad? Dos cosas muy importantes. En este capítulo vamos a ver la misericordia de Dios, ¿verdad? En el anterior, en el 47, vimos el castigo, ¿verdad?, que venía sobre Babilonia por causa de lo que la crueldad que ellos habían tenido para con Israel, entonces Dios los iba a castigar. Pero aquí en el 48 veremos la misericordia de Dios para con Israel. Y en esta misericordia, Dios, ¿verdad?, va a mostrarle al pueblo que Dios es fiel, ¿verdad? Eso lo habíamos estudiado unos capítulos atrás con el pastor, donde se mostraba la fidelidad de Dios y se mostraba la infidelidad de Israel. Entonces Dios es fiel y Dios muestra su misericordia, pero también en este capítulo lo que va a hacer Dios es mostrar el pecado de su pueblo. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos palabras que vamos a entender porque vamos a estudiarla. Dice que Dios acusa a su pueblo de dos cosas, de hipocresía y de obstinación. Esta palabra muchas veces la usamos, ¿verdad? O muchas veces no la entendemos, ¿verdad? Pero estas dos cosas son las que Dios le está reprochando a su nación en estos 8 versículos. Y por eso que vemos cuando comienza, ¿verdad?, el capítulo 48, comienza hablándole a la nación y le dice que oiga. Dice que el corazón obstinado o el corazón duro, porque la palabra obstinación, mire, yo busqué la definición, ¿verdad?, el concepto de lo que significa ser obstinado. Y dice que la palabra obstinación
tiene que ver con estar cerrado. Y por eso es que Dios constantemente al pueblo de Israel lo llama a que oiga, desde el principio, ¿verdad? Desde el libro de Deuteronomio, de Éxodo, le dice Shemot, o sea, o como oigan, tengan abiertos los oídos, porque lo que hace la obstinación es que tapa los oídos, porque el obstinado es aquella persona, ¿verdad?, que no admite que otro tenga la razón. La obstinación le lleva a cerrar los oídos para no oír, para no entender, ¿verdad?, la razón de los demás. Eso significa la palabra obstinado. Muchas veces usted la habrá escuchado como esta persona es muy caprichosa o esta persona es muy terca, esta persona es muy como muy pertinaz, o sea, como que enfrenta todo lo que se oponga a lo que él piensa. Y así Dios veía a su pueblo. Entonces le dice, oye, casa de Jacob, para que, dice, a aquellos, o sea, está hablando a una determinada cantidad de personas, no a todos, porque sabemos que dentro de la nación de Israel había mucha gente que amaba verdaderamente de corazón a Dios y estaba pendiente de oír los mandamientos de Dios para cumplirlos. Pero hay otra parte, y aquí es donde yo me quiero, ¿verdad?, concentrar, porque en estos 8 versículos lo que vamos a mirar son 2 palabras, hipocresía y obstinación. ¿Qué es la palabra hipocresía? La palabra hipocresía ya muchas veces el pastor nos lo ha explicado y que habla de esconderse, ¿verdad? La persona hipócrita es como que tuviera una máscara, ¿verdad? El origen de la palabra hipocresías, ¿verdad? Viene del griego, ¿verdad? De la palabra Hipócrates. Y Hipócrates eran los actores de cine, ¿verdad? O los actores que podían interpretar obras de teatro y se ponían máscara. En realidad, ellos mostraban lo que no eran, ¿verdad? Estaban actuando. Había una cierta falsedad en lo que ellos decían o en lo que ellos hacían, ¿verdad? Decían y hacían porque solamente estaban ocupando un lugar, ¿verdad? Haciendo otra persona, pero que en realidad ellos no eran, ¿verdad? Entonces, en realidad, Dios está acusando a su pueblo de hipocresía y de obstinación. ¿Y en dónde vemos la hipocresía? En esto que vamos a leer en el primer texto, porque dice, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. En estas 2 palabras, el Señor les está diciendo, ustedes hacen todo esto, pero en realidad no lo están sintiendo, ni mucho menos están creyendo lo que ustedes están haciendo. Por eso dice que lo hacen, si dicen que no lo hacen en verdad, lo están haciendo de mentira, o sea, falsamente, juran en el nombre de Dios, falsamente se llaman en el nombre de Dios o en el nombre de Israel, falsamente, ¿verdad? Dice el verso 2, porque de la santa ciudad se nombra, o sea, se dice nosotros somos de Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel confiamos, eso es lo que ellos decían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos cómo la nación, en esta parte de gente, se estaba solamente envolviendo en una falsa adoración hacia Dios. Ellos tenían el nombre, ellos decían que eran, pero en realidad sus acciones estaban demostrando claramente que ellos eran hipócritas, que ellos en realidad no creían en Dios, que ellos en realidad no adoraban a Dios, que en realidad en su corazón estaba lejos de lo que Dios buscaba de ellos. La hipocresía, hermanos, tiene que ver muy estrechamente con la palabra infidelidad. Por eso aquí Dios dice
que Dios reprende la infidelidad de Israel. Como hablábamos días atrás, la nación entera muchas veces era entregada a la idolatría. Y en esto es que se muestra la infidelidad de Dios. ¿Por qué? O a Dios, perdón. La infidelidad de Israel a Dios. En que ellos decían, nosotros somos israelitas, nosotros somos del nombre de Israel, venimos de Jerusalén, somos israelitas, ¿verdad? Y estamos confiando, juramos en el nombre de Jehová de los ejércitos y hacemos memoria. Nosotros nos acordamos de Dios, el Dios de Israel. Pero en realidad, detrás de esa confesión que ellos estaban haciendo, su corazón estaba inclinado a hacer lo contrario de lo que Dios había dicho. Si nosotros no fuéramos a mirar la falsedad en la adoración de Israel, nos tendríamos que ir al libro de Ezequiel, cuando Dios toma al profeta y lo introduce en el espíritu, ¿verdad? Para que él viera lo que en realidad ellos adoraban. Y Ezequiel nos presenta, ¿verdad?, un panorama muy, muy distinto, porque dice que ellos estaban en el templo, pero si tú rompías una pared del templo, como el Señor le mostraba a Ezequiel, y lo pasaba detrás de esa pared habían figuras de todo tipo de animales, ¿verdad?, que para ellos eran impuros, y de todo tipo de imagen de idolatría, que donde los ancianos de Israel se postraban, y dice que las mujeres le daban la espalda al templo, y dice, y endechaban a Tamuz. O sea, estaba su corazón, aunque ellos decían que eran de Dios, aunque ellos decían que creían y que confiaban en Dios, en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Y eso es lo que Dios estaba mirando. Por eso nosotros en esta mañana lo que debemos buscar es ser libre de estas dos cosas, de la hipocresía y de la obstinación. La palabra obstinación, yo le decía que venía como entenderla, es como estar cerrados. La persona obstinada se cierra. ¿Por qué? Porque no deja, ¿verdad?, que entre a su vida, a su entendimiento, a su manera de pensar, a su manera de decidir el pensamiento de Dios. Lo único que le importa al obstinado, que también lo podemos decir a la persona caprichosa, a la persona terca, a la persona dura de corazón, es lo que ellos piensan, más nada. Lo que Dios piensa para ellos no es importante, lo que el otro piensa no es importante. Por tanto, eso lo envuelve a ellos en un manto de orgullo, en un manto de otra palabra que podemos usar es arrogancia, otra palabra que podemos usar es soberbia. Entonces, todo eso tiene que ver con la obstinación. Entonces, ahora Dios le está hablando a los hipócritas. Ustedes que dicen ser, pero que no son. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en nuestra vida espiritual, es siempre llevarnos nosotros mismos a la presencia de Dios y examinarnos. ¿Soy verdaderamente lo que digo ser? ¿Verdaderamente soy un creyente fiel a la palabra de Dios? ¿O estoy solamente falseando con mis palabras lo que soy, y en realidad mi corazón dentro de mí está lleno de oscuridad y todavía está llena de idolatría, está lleno de odio y de resentimiento y de malos pensamientos, porque de boca adoro a Dios, pero mi corazón, que es lo que le importa a Dios, ¿verdad?, está lejos de Él, porque esta gente estaba cautiva, estaba fuera de su nación, estaba pasando momentos durísimos, porque ayer lo vimos en el capítulo 47, que Dios estaba castigando a Babilonia por lo crueles que habían sido con el pueblo de Israel. Así que ellos no la pasaron muy bien, no fue fácil estar allí todos esos años que ellos estuvieron, pero Dios les dejaba pasar por esa circunstancia, por estas dos cosas, porque ellos eran duros de corazón, ellos tenían la palabra verdadera de Dios, ellos habían conocido y conocían al Dios verdadero, al Dios único, pero no le adoraban, no le buscaban, no le obedecían, estaban cerrados de corazón, se habían encaprichado en vivir
contrariamente a lo que Dios les había mandado y les tocó pasar por aquí. Pero como dije recién, en el capítulo 48, ¿verdad? Dios les está mostrando su misericordia, pero también su fidelidad a las promesas que Dios había hecho anteriormente. Porque desde el principio, desde que la nación de Israel nació, Dios había tenido promesas para con Abraham, su amigo. Y por eso que fue y los rescató de Egipto, aunque dice aquí que lo que Dios va a prevalecer en estos 8 versículos es que la nación entienda que todo lo que les ha pasado a ellos y lo que les va a seguir pasando es por estas dos cosas, por su hipocresía y por su obstinación de no querer obedecer el mandato de Dios. En el tiempo de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés, Dios lo mueve a ser el libertador del pueblo de Israel, dice que Dios se acordó de la promesa a su amigo Abraham por causa del gemido. O sea, el pueblo egipcio lo hacía gemir al pueblo de Israel cuando estaba allí en esa cautividad. Y Dios miró el sufrimiento que estaba pasando la nación y tomó la decisión de enviarles un libertador. En ese caso fue Moisés, quien sacó a la nación fuera de Egipto y la encaminó por el desierto hacia la tierra de Canaán. Luego vino esta cautividad, la cautividad de Babilonia, y Dios usó a un libertador y ese fue Ciro. Ese no fue israelita ni tenía nada que ver con Israel, pero Dios lo tomó como un instrumento y todo lo que le pasó a la nación de Israel ya estaba profetizado. Antes que pasara esto de Babilonia, lo habíamos venido leyendo, que Isaías por 3 años estuvo prediciendo todo esto que les iba a pasar, pero ellos no lo quisieron escuchar. Ellos estaban obstinados en seguir practicando lo que Dios les había dicho que no hagan. Y en esto es que tenemos nosotros que meditar todos los días, que mi corazón no se ponga obstinado, que mi corazón no se ponga duro, que mi corazón no se ponga rebelde, que no haya soberbia en mí, que no haya arrogancia, que no haya terquedad en mi corazón. Cuando Dios me está hablando en determinada cosa, cuando Dios nos dice no lo hagas, por favor, hermano, oiga a Dios, oigamos a Dios, porque lo único que quiere Dios es librarnos de lo que viene después, porque en realidad, si al ser humano, en este caso a Adán, le hubieran mostrado, ¿verdad?, de antemano lo que iba a pasar al desobedecer el mandato de Dios, yo creo que Adán y Eva no hubieran tocado ni hubieran mirado el fruto. Pero como el futuro está velado, está oscuro ante nosotros, pero ¿sabe lo que Dios nos ha dejado? La capacidad de obedecerle. La obediencia es lo que Dios está pidiendo en todo caso de nosotros. Si Dios te dice que no lo toques, es porque Él sabe lo que viene después. Y si estás cayendo en desobediencia, si estoy cayendo yo en desobediencia, por lo cierto que lo que me va a venir no es bueno. Entonces, el pecado tiene sus consecuencias y el que va detrás del pecado inevitablemente tendrá que llevarse, ¿verdad?, esas consecuencias sobre él. Israel no quiso escuchar a Dios. Bueno, ahora está pagando, ¿verdad? Está pasando el pago de su desobediencia, pero Dios es movido a misericordia como siempre, ¿verdad? La misericordia siempre se antepone a la ira y aunque Dios estaba enojado con su pueblo, Dios va en rescate de ellos, ¿verdad? Y los saca de ese lugar y los pone otra vez en esa tierra de bendición que Él les había dado. Pero aquí vemos que la hipocresía, Dios la estaba mirando. Ellos decían una cosa, pero en realidad en su corazón había otra. El verso 3 dice, lo que pasó ya antes lo dije, ¿ve? Dios les había advertido, dice, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Ellos muchas veces creen, Dios se va a arrepentir, Dios no nos va a hacer ese mal. No, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero Dios me va a perdonar. Y sí, Dios perdona, pero Dios también es justo y Dios también es verdad. Entonces, cuando Dios dice algo, mejor lo escuchamos y mejor nos sometemos, ¿verdad? Porque lo que va a venir no va a ser bueno por desobedientes. Dice el verso 4, por
cuánto conozco que eres duro. Aquí viene la obstinación. Dice Dios, yo sé que tú eres duro, que eres obstinado, que eres caprichoso, que eres terco, que estás fuera de razón, que no quieres escucharme, que no quieres obedecerme. Y yo sé, dice, que eres barra de hierro tu cerviz. O sea, que la nación de Israel no es fácil para humillarse. Le cuesta humillarse a la presencia de Dios. Después del juicio es que viene la comprensión, después de lo que habían pasado, es que ellos verdaderamente, me imagino en su corazón, estaban buscando, ¿verdad?, a acercarse a Dios y poder arrepentirse porque lo habían pasado bien mal. Bendito sea el Señor. Y dice, y tu frente es de bronce. Esto es lo que como Dios lo estaba mirando al pueblo, aunque estaba en cautiverio, pero había, por no decir mucha parte del pueblo que estaba en esta condición obstinado y también hipócrita. Dice el verso 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de talla, de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios ya les había advertido que los iba a poner en cautiverio, pero también les había dicho que Él los iba a sacar y los iba a llevar nuevamente a su tierra. Y se lo dice antes para que ellos no le adjudicaran o no dijeran, ¿verdad? Este milagro lo hizo este santito o esta imagen o yo le hice oraciones a fulano o a mengano y él me ayudó. No, es Dios, hermano, es Dios el único que puede sacarnos, ¿verdad?, de los momentos difíciles, de las pruebas y también de los momentos que pasamos por desobediente. Bendito sea el Señor. Dice el verso 6, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Aquí en esta parte está hablando acerca de que hay mucho corazón, ¿verdad?, que no quiere reconocer la obra de Dios. Y en esto vemos el orgullo. Dice Dios, no lo van a reconocer que yo se lo dije y que yo lo hice, no lo van a publicar ustedes, no lo van a testificar que fue mi mano la que los libró, que fue mi mano la que tuvo misericordia de ustedes, no lo van a recibir así en su corazón y no lo van a publicar, no lo van a reconocer. Había mucho orgullo en el pueblo de Israel, aunque estando ahí en prisión y en cautiverio. Ellos no querían reconocer que en realidad el que estaba haciendo todas estas cosas era Dios. Dice, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día. Las habías oído, para que no digas, ve ahí, para que no digas, he aquí, yo ya lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, ahí está, eres infiel, ¿verdad? Ese desleal, de ser infiel. Dice, había de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Bendito sea el nombre de Dios. Así Dios estaba mirando su pueblo. Si bien Dios estaba haciendo lo que Él les había hablado ya desde antemano a través de la boca de el profeta, ¿verdad? De que iban a ir en cautiverio, aunque Dios iba a traer un libertador, iba a venir un ungido, el escogido de Dios. Todo eso estaba diciendo de Ciro, ¿verdad? El que Dios iba a usar para traer esta liberación. Dios se los había dicho ya de antemano. Desde el capítulo 8 por ahí ya Isaías comienza a hablar de la liberación del día poderoso de Jehová, aunque habíamos hablado que ese día se ha cumplido parcialmente, ¿verdad? Porque Dios vino a la nación de Babilonia, ¿verdad? En el momento en que Ciro entra a gobernar, ¿verdad? Cae el imperio babilónico, ese es el gran día de Dios, la venganza de Dios sobre Babilonia. Pero sabemos que todavía falta una parte cuando en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, cuando dice que va a caer la gran ramera,
y hace comparación, ¿verdad? Babilonia, la gran ciudad, no está hablando en realidad de la ciudad en sí, porque Babilonia en ese momento, en ese tiempo de Ciro quedó ya destruida y no se ha vuelto a levantar, ¿verdad? No está la ciudad de Babilonia para que nosotros vamos y la veamos, como está la ciudad de Jerusalén, como está el muro de los lamentos. No, de Babilonia no ha quedado nada, pero tenemos que entender que Dios está hablando en el futuro de la caída también de ese sistema que se ha formado de hipocresía y de idolatría y de maldad que hay hoy en el mundo. El sistema va a caer, que se parecía a lo de Babilonia, mucho lujo, mucha comodidad, mucha soberbia. Yo estoy sentada, la mujer dice que está sentada, ¿verdad? Y dice, nunca voy a ser viuda, nunca voy a ver orfandad, después de mí no hay más nada. Así está el mundo hoy. El mundo se cree, o sea, o la organización, el sistema mundano, están diciendo, bueno, ahora estamos firmes, estamos seguros, y cada día parece que ellos dominan más, nos mandan a hacer esto y tenemos que correr a hacer eso que ellos nos están mandando, y ellos mandan leyes y nosotros tenemos que obedecerlas. Bueno, eso es para los que están bajo el régimen del mundo, porque la iglesia está bajo el poder y bajo el régimen de la palabra de Dios. Por eso es que va a venir la persecución, porque ahora todo está suave, ahora está todo como comprensible, pero vendrán leyes que a usted y a mí no nos van a convenir si queremos agradar a Dios, y vamos a tener que oponernos al sistema y vamos a tener que decirle no te vamos a obedecer porque nosotros no estamos bajo tus leyes, estamos bajo las leyes de Dios, y por eso es que van a perseguir a la iglesia. Pero vemos aquí que Israel en este momento está pasando lo que ya Dios les había dicho que tenía que pasar. Pero Dios se los había anunciado con mucho tiempo antes para que ellos no le atribuyeran este milagro, ¿verdad?, de estar cautivos, y que un gobernante que no tenía nada que ver con ellos va a levantar una ley, va a hacer un edicto y va a decir todo aquel que quiera regresar a Jerusalén y todo aquel que quiera ayudar a que se levanten las murallas, a que se restaure el templo y que de él mismo haya deseo de hacer esto para Dios, eso es un milagro, porque Ciro era un hombre pagano que no tenía nada que ver con la nación de Israel, más sin embargo es utilizado por Dios para cumplir el propósito, para sacar su nación de este lugar. Así que lo que la nación tenía que entender aquí en este capítulo 48, que todo lo que estaba ocurriendo no era porque ellos se lo habían merecido, ni porque ellos habían trabajado duro para que Dios mirara, ¿verdad? Porque aún allí dentro estaba mirando el Señor que eran infieles y que estaban siendo obstinados, que sus oídos, su corazón estaba cerrado para oírlo a Él y para obedecerlo. Por eso dice aquí, como yo sé que tú eres desleal, que eres infiel, que eres duro de corazón, que te cuesta ser humilde, que te cuesta doblegarte a obedecer mis mandatos. Bueno, yo estoy viendo eso, pero por amor a las personas que estuvieron antes de ustedes, en este caso siempre se nombra a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran los padres de la nación, ¿verdad? Por amor a ellos, por la obediencia que ellos tuvieron a mí, dice Dios, pues voy a seguirte conservando y voy a seguir siendo misericordioso contigo. Entonces, en esta mañana lo que nosotros tenemos que aprender, que la hipocresía, o sea, la falsedad, no es buena delante de Dios, porque podemos fingir y aparentar delante de los hombres, porque usted delante de mí puede pasar fácilmente, ¿verdad?, desapercibido de lo que usted piensa o de lo que usted siente en su corazón. Yo le voy a creer lo que salga por su boca, porque yo no puedo ver lo que hay en su corazón. Lo mismo digo de mí, que yo puedo hablar con usted y puedo decirle muchas cosas y usted va a creer lo que yo le digo, pero Dios está mirando mi corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos, porque delante de los seres humanos quizás nosotros podamos ser, ¿verdad?, o pasar, ¿verdad?, muy desapercibidos. Todos somos santos, todos somos creyentes, todos somos buenos hijos de Dios, hasta que nos enfrentamos con los ojos de Dios. Allí es donde estamos realmente. Ahí es nuestra realidad. ¿Qué Dios está mirando en mi corazón? ¿Soy hipócrita? Digo que soy de Dios, digo que soy su pueblo, digo que soy su iglesia, voy al templo, le canto, pero mi corazón está
humillado, está convertido, está verdaderamente postrado a los pies del Señor. La otra cosa, la obstinación. Quiero leerle algo que encontré acerca de la obstinación y creo que es muy importante, que nos pueda servir, ¿verdad? Dice que la palabra obstinado en la Reina Valera, que es la que más usamos nosotros, la vamos a encontrar como soberbia. Cuando la palabra habla la soberbia o está lleno de soberbia, está hablando de esto, de la obstinación. En la Biblia Dios habla hoy, usted lo va a encontrar como terco. La palabra terca o terco está hablando de ser obstinado, de ser cerrado, de no querer escuchar, ¿verdad? Y en la Biblia de las Américas lo encontramos como obstinado, ahí le ponen esa palabra. Y la nueva versión internacional usted lo va a encontrar como arrogancia. Por eso todas estas cosas tienen que ver con lo mismo. Dice que la palabra en griego tiene la idea de alguien que hace lo que quiere. Mire, esto es lo que significa en griego la palabra obstinado, la palabra terco o la palabra soberbio o arrogante. Dice, es alguien que hace lo que quiere, o sea, que no tiene ley, que no oye a nadie, que no obedece a nadie, hace lo que quiere, que siempre se sale con la suya. Aquí es que nosotros tenemos que meditar en esta mañana y pedirle al Señor, Señor, quita todo capricho, porque ¿quién es el que se sale con la suya siempre? La persona caprichosa, el niño caprichoso, vamos a ponerlo así. Si usted tiene un niño pequeño, ¿verdad? Y usted ve que se encapricha con algo y hasta que usted no se lo da, el niño no para de llorar, no para de hacer berrinche, no para. Si es malo lo que él quiere y usted se lo está dando, usted está criando un hombre o una mujer que ya tiene marcado el espíritu de obstinación. Y en la palabra obstinado quiere decir una persona cerrada, no cambia de idea, no acepta que usted le diga, eso no está bien, eso no te conviene, eso no te va a hacer bien, sino que está ahí hasta que no alcanza lo que ella quiere o lo que él quiere, no para. Y en un sentido podemos ver lo bueno. Aquí lo vamos a mirar. Alguien que hace lo que quiere, que siempre se salga con lo suyo. Dice que la persona obstinada se complace a sí mismo sin importarle a los demás. Se vuelve terco porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. En el fondo es creerse mejor que otros. Y de allí que se vuelve arrogante, presumido y orgulloso. Mire todo lo que trae la obstinación. En la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra griega autadeis aparece en Proverbio 21-24 y es sinónimo de alguien altivo, soberbio y escarnecedor. Es la traducción de la palabra hebrea sed, Z-E-D, como sed, que señala a alguien presuntuoso, creído y orgulloso. El Diccionario Real de la Academia Española define la obstinación como pertinacia, porfía y terquedad. Mire todos los sinónimos que nosotros podemos usar para hablar de la palabra obstinación. Dice, a veces, vamos a ver lo que piensa la gente. Dice, a veces tiene un sentido positivo para describir el esfuerzo constante de alguien para alcanzar una meta o mantener una posición. O sea, la pertinacia, la porfía, la perseverancia, la terquedad, podemos decirlo también, se puede ver de un lado bueno. ¿Cuándo? Cuando a ti nadie te hace cambiar de idea, cuando tú quieres conseguir una meta y esa meta es buena, ¿verdad? Ahí está bueno, que tú no dejes que te cambien de idea, que no te saquen de tu propósito, de tu meta, ¿verdad?
salir de la universidad, en este caso de los jóvenes, usted que es ya mamá, que es papá, me he propuesto que mis hijos le sirvan a Dios, me he propuesto presentarle a Dios mis hijos, mi familia, y ahí nadie me va a hacer cambiar de idea. Eso está bueno. Podemos decir que podamos ser así tercos en ese aspecto, ¿verdad? Porque es bueno, ¿verdad? El propósito es bueno, pero no siempre es así, ¿verdad? Aún ahí tenemos que aprender a ser humildes, porque quizás no todo lo vamos a hacer bien, ni todo lo vamos a hacer con lo que Dios dice, ¿verdad? Tenemos que también, además de eso, de tener una meta, de tener un propósito, de esforzarnos para conseguirlo, de estar fijo en esa meta, ¿verdad? También tenemos que aprender a ser humildes para aprender a recibir un buen consejo de cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces ahí también podemos nosotros ponernos a pensar en esto. Entonces dice que a veces tiene un sentido positivo para describir el esfuerzo constante de alguien para alcanzar una meta o mantener una posición. Sin embargo, se debe señalar que en la Biblia la obstinación es destinada como un pecado condenado claramente por Dios. Dios no quiere que tú seas obstinado. Ahora vamos a ver cuáles son las evidencias, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros distinguir este pecado dentro de nosotros o quizás en la vida de alguien para poder orar, ¿verdad? Y poder decirle al Señor, libra a esta persona de esto que le está pasando. O líbrame a mí, libra a mis hijos, libra a mi esposo, libra a mis hijas, ¿verdad? Que la obstinación no entre en mi casa, Señor, que no seamos obstinados, que no seamos tercos, que no seamos duros. Bendito sea el Señor. Dice que la primera reacción que tiene el obstinado, dice, es defenderse. Es como que todo el mundo lo está atacando. Es como que si todo el mundo quisiera ir en contra de él, así lo ve él, pero tiende a defenderse. Dice, tiende a molestarse con todos o con todo lo que le lleve la contraria. O sea, si alguien le dice que no, si alguien se opone a lo que él está pensando, dice que se molesta muchísimo con esas personas o con ese caso. Dice que discute apasionadamente y defiende su punto, aunque sea algo de menor valor. O sea, que defiende, perdón, apasionadamente, aunque sea una cosa pequeña. Dice el 4, no es fácil de convencerle de una idea diferente a la suya. O sea, no cambia de idea. No, es terco. Se ha propuesto vivir así, dice a mi papá, y yo puedo reconocer eso. Mi papá dice, yo he nacido así y así me voy a morir. Es como que no quería escuchar, no, mire, no haga eso, mire, eso le va a hacer mal. Y no, él no. Él decía, yo así he nacido y así me voy a morir. Eso es una persona terca, una persona obstinada, que no quiere cambiar de idea. Dice que no es fácil de convencerle de una idea diferente a la suya. El 5 dice, una vez que fija un rumbo, no lo cambia o le cuesta mucho cambiarlo. ¿Ve? Eso es una persona obstinada. Dice, se frustra cuando sus planes son cambiados, o sea, cuando la gente dice, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, dice que hay frustración en el corazón de esa persona. Dice, no distingue entre un ataque personal o una diferencia de opinión. Aquí vemos estos 7 puntos que los voy a dejar aquí para que nosotros meditemos, ¿verdad? Y nos examinemos a la luz de esto, porque yo creo que es muy importante que nosotros no seamos obstinados, que no seamos tercos, que no seamos caprichosos, mucho menos en la presencia de Dios, porque sabemos que con Dios nosotros no vamos a ganar. En nuestra vida y en el mundo se hace la voluntad de Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, ¿verdad? Decimos, Padre, así como se hace allá, que se haga acá, ¿verdad? Esa es la oración que nosotros deberíamos tener todos los días, pero muchas veces nuestro corazón no es así. Le decimos, Señor, quiero que lo hagas así, Señor, es que quiero esta cosa y lo quiero así, Señor. Y lloramos y clamamos y hacemos muchas cosas delante de Dios. Hermano, será como Dios dice y como hay una canción por ahí, ¿verdad? Dice lo que el Espíritu dice, así será. Es que Dios ya ha trazado nuestras vidas, dice que de antemano Él todo lo tiene planeado. Yo no tengo por qué ir a decirle al Señor, mira, haz esto, Señor, porque ya Dios lo tiene todo planeado. Si yo hubiera, ¿verdad?, orado
Yo nunca le oré al Señor, llévame a los Estados Unidos. No, pero aquí estoy y si lo vería humanamente en el momento que nosotros salimos de mi país, no había necesidad para salir. O sea, humanamente que diríamos, no, la cosa está mal, me tengo que ir a buscar algo mejor por ahí. No, por eso yo entiendo que en mi vida he aprendido y estoy aprendiendo, y Dios me ayude a seguir aprendiendo, a ser humilde y a no ser obstinada, a no querer decirle a Dios que las cosas tienen que ser como yo quiero. He aprendido a orar, Señor, hágase su voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, ni es tan fácil aceptarla, pero entiendo que es lo mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Lo mejor para Israel era estar en los brazos de Dios. Dios no hubiera querido nunca que su pueblo pasara por esclavitud. Dios nunca hubiera querido que su pueblo hubiera pasado por el maltrato y por la crueldad que pasó en Babilonia, pero la dureza de su corazón, el no humillarse, el no obedecer la palabra de Dios, lo llevaba al pueblo de Israel a mirar el castigo de Dios. Lo que Dios no quería hacer, Dios no quería castigar. Dios no quiere castigar a nadie. ¿Qué dice el Señor? Yo quiero la salvación, no quiero que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Pero el mundo y la gente está tan dura de corazón que ciertamente mucha gente va a ser la que se pierda. Pero quiera Dios que entre nosotros, entre los que estamos oyendo en esta mañana la palabra de Dios y entre los que nosotros podamos compartir esta palabra, hayan muchos que se salven y pocos que se pierdan. Porque esa no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios que nos perdamos, no es el deseo de Dios que nosotros tengamos que estar bajo el castigo o bajo el látigo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros veamos la bendición, la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a prestarle oído a lo que Dios nos manda y a no darle el corazón a los deseos de nuestra carne, porque el corazón, dice, es malvado y es perverso. Nuestro corazón siempre nos va a guiar lejos de Dios. Pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea lo que a mí me gusta o como a mí me gusta, pero yo sé que esto va a tener un buen final, voy a estar cerca de Dios y voy a ver la misericordia de Dios. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a orar, vamos a estar en la presencia de Dios y a poner nuestra vida, primeramente nuestra vida, luego la vida de nuestra familia, que nuestro corazón no sea terco, que nuestro corazón no sea orgulloso ni soberbio en la presencia de Dios, sino que seamos humildes, que seamos entregados, que seamos fieles, que seamos obedientes y que seamos sinceros en la presencia de Dios. Eso es lo que está buscando el Señor con nosotros para que no tenga este reproche tan feo como lo tiene contra su nación, porque yo sé que tú eres duro, que tú eres como un metal de duro, tu corazón está lejos de mí, sé que eres desleal, que eres hipócrita, que eres obstinado, que no quieres cambiar de idea, que quieres persistir en tu pecado. Qué feo que diga Dios de eso de nosotros. Pues busquemos ser diferentes al pueblo de Israel, sino que busquemos ser obedientes, busquemos ser humildes en la presencia de Dios. Si Dios dice algo que no, pues nosotros también digamos que no. Eso nos va a traer bendición y nos va a traer el estar cerca de Dios siempre. Oramos en esta mañana dándole gracias al Señor. Amado y buen Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias te damos por estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor amado, porque podemos leer tu palabra y la podemos entender y podemos traer nuestro corazón delante de ti en meditación. Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestra soberbia, nuestro orgullo. Perdona, Señor, nuestros caprichos y ayúdanos a entender, Señor amado, lo lejos que nos pone, Señor, la hipocresía, la falta de sinceridad. Señor, perdona si en mi corazón ha habido obstinación, si he estado terca en algo que tú has hablado a mi corazón. Si hay algo que en esta mañana, Padre mío, no quiero, es alejarme de ti, Señor. Y cada momento, Padre, pueda acercarme, pueda agradarte,
Por tanto, pido perdón y pido que nos ayude, que nos libre, Señor, de todo pecado, Señor, de todo pecado de obstinación, de todo pecado de orgullo, todo pecado de soberbia, Señor. Que nuestro pie se aparte de todas estas prácticas, de todos estos pensamientos, Señor, que muchas veces nos envuelven y aunque tú nos hablas, no cambiamos de ideas, Señor. Se vuelve duro el corazón, se vuelven duros los pensamientos. Queremos hacer lo que nosotros queramos, queremos ir a donde nosotros queremos y no escuchamos, Señor amado, el deseo de tu corazón de estar cerca de ti, Señor, de que tú quieres que podamos gozarnos en tu presencia, de que lo que tú buscas es bendecirnos, Señor, no castigarnos. Padre, ayúdanos a entender tus pensamientos, ayúdanos a convertirnos cada día más a tu voluntad, que podamos ser hijos amados, Señor, que podamos ser hijos amados en tu presencia, que podamos ser obedientes, Señor, que podamos ser humildes delante de ti, entregados, Señor, a lo que tú mandes, Padre mío, que podamos aprender a vivir en humildad delante de ti, Señor amado. Que en este tiempo, Padre, nuestro corazón no sea duro, que nuestro corazón sea de carne, como tú le dijiste, Señor amado, allí al profeta. Y yo vendré y cambiaré el corazón de piedra, un corazón endurecido por un corazón de carne, donde yo pueda escribir mi palabra. Oh Dios maravilloso, tú, Señor amado, nos ayudes a vivir en obediencia, a escuchar tu palabra, Señor, y a obedecerla, a tener un corazón sensible a tu espíritu para poder oírte, para poder entenderte, para poder seguirte, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo, Señor, esta mañana y bendigo esta palabra, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, siempre atento a lo que tú nos hablas y a ser obedientes, Señor amado. En el nombre de Jesús ponemos este día en tus manos. Ponemos nuestra familia en tus manos, ponemos la vida de nuestros hijos, ponemos la vida de nuestros esposos, Señor, la esposa de mi hermano, la esposa, Señor amado, del hermano que está orando en esta mañana. Cada uno en particular, Señor, tú puedes escuchar sus oraciones y tú sabes el anhelo y el deseo que hay en el corazón, Señor amado. Por eso en esta mañana sabemos que tu espíritu está tratando con nosotros. Sabemos que tu espíritu nos está buscando, Señor amado, porque muchos nos hemos alejado, Señor. Quizá hemos vivido una vida religiosa. Hemos estado diciendo, Señor amado, que estamos cerca de ti, pero nuestro corazón muchas veces se aparta de ti. Nuestro corazón se va lejos de tu presencia, buscando y anhelando cosas que no están en tu voluntad, Señor amado. Pero en esta mañana queremos acercarnos, queremos pedirte perdón, Señor amado, si te hemos adorado de labio y no de corazón, si te hemos buscado por mantener una posición, Señor amado, perdónanos y ayúdanos a buscarte con anhelo, con pasión en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a ser reales, a ser verdaderos delante de ti, porque tú miras el corazón, Señor. En esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Padre bueno. En el nombre de Jesús bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo, Señor, el lugar de trabajo de cada uno, el esfuerzo que cada uno hace todos los días, Padre. Bendigo la vida en familia, bendigo a las hermanas que quedan en sus hogares, las que salen a trabajar, Señor amado. Bendigo a cada uno en particular en esta mañana, Señor, y que tu bendición se muestre sobre cada hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Padre. Amén y amén. Damos gracias a tu nombre, Padre, en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos a Dios en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor lo permite, estaremos nuevamente a las 3.